Recibimos a esta hora a Luis Fernando Ayala. Me confirman, por favor, si está Rafaela Mendoza también, si está conectada. Vamos, justamente son candidatos de Construye, ¿no? Por el distrito número 3 para la legislatura de nuestro país. Luis Fernando, ¿cómo le va? En este tramo final siempre quedan pues algunos aspectos importantes, ¿no? Cositas que se van agregando a los postulados que de alguna manera ya ustedes venían enarbolando de arranque. ¿Qué comentario justamente nos puede traer a esta hora, ahora que estamos pues justamente cerrando la campaña? Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación y un gusto estar acá. Un saludo afectuoso a todos los que nos escuchan y nos ven a través de la señal de I-99. Pues efectivamente estamos en el tramo final de la campaña y la gente comienza a prestar atención respecto a la importancia que tiene el elegir bien, sobre todo para que la asamblea no vuelva a ser ese lamentable espectáculo al que nos ha acostumbrado en estos últimos años, ¿no? Ahí es donde el planteamiento de la lista 25 de Construye, de la cual Rafaela y yo somos parte, encabezando la lista para asambleístas en el Distrito 3 de Guayas, que incluye el centro norte de Guayaquil, San Borondón, Durán y Playas. Nosotros hemos decidido presentarle al país, a nuestros conciudadanos en el distrito, un programa al que le hemos denominado 25 ideas para cambiar al Ecuador. Y yo creo que eso ya nos pone en una situación diferente. El planteamiento que hacen normalmente los candidatos a la asamblea es: voten por mí porque yo voy a votar en cuanto a lo que mi candidato a presidente solicite. Nosotros, sin lugar a dudas, y es lo que la actitud democrática y madura del movimiento Construye ha demostrado en este año y medio de presencia en la legislatura, no solo decimos eso, que vamos a apoyar todo lo bueno y a oponernos a todo lo malo, sino que adicionalmente somos muy transparentes en decir en qué creemos. Y nosotros, obviamente inspirados bajo el liderazgo de Henry Cucalón, lo que le hemos propuesto al país es un programa al que se le ha denominado cambio radical. Porque la grave crisis que vive el país, crisis multidimensional, que se refleja a su vez en la crisis de seguridad, en la crisis económica, la falta de acceso a oportunidades para los jóvenes y también la grave crisis energética que hemos vivido hasta el mes de diciembre y que amenaza con regresar apenas pase la temporada invernal, pues no son sino síntomas de un modelo económico que claramente ha fracasado, un modelo que tiene que ser sustituido. Frente a eso, nosotros proponemos medidas muy concretas para entrar a reemplazar ese modelo económico. Delineada la cancha de esta manera, me gustaría saludar a Rafaela Mendoza Estrada, conectada vía telemática. Rafa justamente aceptó también la invitación pues de el Movimiento Construye, lista 25, para ser parte de esta lid y ponerle ese rostro social, ¿no? Encarar esos temas que cotidianamente ha venido pues enfrentando, atendiendo desde hace tantos años. ¿Cómo va, Rafa? Buen día. Hola Alberto, hola Vero, muchas gracias por la invitación. Aquí tienen a mi candidato principal. Él fue el que me propuso ser su candidata alterna. Él fue el que me dijo para que vaya a Construye y yo estoy muy agradecida con Luis Fernando. Él fue el que me llevó a Construye. Sí, y justamente digo esto, ¿no? Para ponerle ese rostro social que se requieren, porque hablamos acá de los aspectos que tienen que ver con delinear esa gobernanza que requiere nuestro país, algo que los ecuatorianos reclaman, ¿no? Y que justamente necesita ese equilibrio, impulsar políticas públicas, tomar Claro, decisiones en lo económico, en temas de seguridad, de asegurar pues el tema alimenticio, etcétera, etcétera, pero que también requiere lo otro, ¿no? La atención en los temas sociales. en el tema de de las personas con discapacidad, enfermedades raras, enfermedades catastróficas. eh, Eso es lo que es mi fuerte, lo que yo quisiera trabajar. Como yo le comenté hace algunos días, ahorita la ley de discapacidades está vetada parcialmente, 8 artículos. Esperemos ya regrese pronto a la Asamblea porque ahorita la tiene la Corte Constitucional para revisarla.
y se pueda aceptar lo más pronto posible. Perfecto. Vero. Claro que sí, y yo ayer vi esa entrevista, Rafaela, y bueno, pues eso me motivó también pues a hacer un poquito más de reflexión. Así que me gustaría para que abramos pantalla y coloquemos a Luis Fernando Ayala y a Rafaela Mendoza, porque creo que es la dupla de los valientes, es la dupla de la fortaleza. Y basado en el eslogan de la campaña que es Cambio Radical, me gustaría que nos adentremos. ¿Cómo le vamos a dar ese rostro humano a este proyecto social que no solamente pues tiene que ver con la parte inclusiva, sino con mucho más? Entonces me gustaría que un poco nos detallen esto ambos. Rafaela, Luis Fernando. Ya que comience Luisfer primero. Claro que sí, para que lo pongan en pantalla, gracias. Sí. Bueno, efectivamente, con Rafaela hacemos un equipo, yo me siento honrado de que ella haya aceptado ser parte del equipo de Construye Lista 25, porque como Alberto lo mencionaba con mucha precisión, esa complementariedad es fundamental. Mi experticia viene por el lado económico, yo soy un economista, especialista en finanzas, con 20 años dedicado al mercado de valores y al mercado financiero. Y creo que el aporte de Rafael en la construcción de esta propuesta, de las 25 ideas para cambiar el Ecuador, es fundamental. Porque más allá de que es a partir de este cambio radical al modelo económico que nosotros estamos convencidos se pueden generar las oportunidades que hoy le negamos a nuestros jóvenes fundamentalmente, el Estado le ha fallado a la ciudadanía en la atención de sus necesidades más básicas. Y por eso nosotros proponemos medidas sensatas, como por ejemplo la simplificación absoluta de los trámites públicos, ¿no? Gracias a Rafaela, precisamente incorporamos en el programa la necesidad de hacerle la vida más sencilla a las madres de familia, que por ejemplo son usuarias del bono de desarrollo humano, donde el Estado, de una manera inmisericordia, además de obligarlas a que acudan cada cierto tiempo a realizar el trámite respectivo, les exige una copia a color de cédula de identidad. Y así, cada vez que cualquier ciudadano tiene que realizar un trámite, pues tenemos este absurdo de que el Estado nos pide copia de un documento emitido por el propio Estado. Eso en el año 2025 no tiene ninguna razón de ser. Por eso, ¿qué proponemos nosotros? Crear una gran base de datos estatal donde el Estado pueda tener almacenado toda la información de los ciudadanos para simplificar los trámites públicos, que cuando voy a sacar la licencia no me pidan pues copia de la cédula cuando el Estado mismo emite la cédula, que cuando voy a hacer un trámite no me pidan certificado de votación cuando el mismo Estado emite el certificado de votación, que no me pidan planilla de electricidad cuando es el mismo Estado el dueño de la empresa eléctrica. Esa es una medida sensata y concreta para mejorar la calidad de vida de la gente. Y eso solo es posible, obviamente, cuando se tiene esta visión respecto a lo social, ¿no? Por otro lado, nosotros creemos que con una visión de mercado, con una visión moderna, es posible apuntalar también el trabajo de las organizaciones sin fines de lucro, de las ONG, que suplen el rol que el Estado no ha podido realizar en la atención a la comunidad, ¿no? Nosotros creemos mucho en el desarrollo, ¿no? Insisto, de las fundaciones, en el rol del activismo social justamente para ayudar a la comunidad. Pero para eso hay que dotar de incentivos para que estas organizaciones no gubernamentales puedan cumplir, insisto, ese rol que el Estado no ha estado en capacidad de hacer. Frente a eso tenemos medidas concretas como el desarrollo de los fondos patrimoniales, una figura que funciona en los Estados Unidos, los endowments, que para que reciban donaciones, que estas donaciones sean libres de impuestos, pero que adicionalmente eso permita generar ahorro interno. Son unos fondos que además de ayudar a financiar actividades sociales, pues van a generar ahorro interno, van a permitir que se desarrolle también el mercado de valores y con todos los beneficios desde el punto de vista de la generación de empleo que son fundamentales. Rafael. Bueno, es importante mejorar el sistema educativo con políticas inclusivas que tomen en cuenta la neurodiversidad de las personas y sus prácticas dentro de las unidades educativas.
con aulas de recursos para todas las personas que tienen algún tipo de discapacidad. En salud, que las personas con discapacidad tengan acceso eh, a tratamientos multidisciplinarios desde las diferentes ramas médicas, sea enfermedades raras, enfermedades catastróficas, pacientes de diálisis que no tienen su medicina, los pacientes que tienen enfermedades catastróficas que no pueden eh, cumplir con su tratamiento al mes. En el ámbito laboral, supervisar las políticas ya instauradas del 4% dentro de las empresas públicas y privadas, garantizando el trabajo digno de las personas que tienen una discapacidad intelectual y psicosocial, tomando en cuenta las habilidades y fortalezas de ellos, porque las personas siempre Claro. tienen una mirada discriminatoria hacia ellos y teniendo una mirada objetiva hacia la producción del país. En lo social, crear alianzas con entidades públicas y privadas para la creación de campañas para la no discriminación de las personas con su discapacidad y sus familias, porque eso se vive muchísimo hasta el día de hoy. Hasta yo lo vivo con mi enfermedad, mis enfermedades catastróficas, y crear institutos técnicos y artísticos desde la educación superior con el fin de brindar carreras cortas y eficientes para los grupos con discapacidad y destacar sus habilidades contribuyendo al crecimiento personal y desarrollo de un país. Mira, qué importante, ¿no? Ahora que podemos abrir y podemos entrevistar, ¿no? Qué importante que definitivamente ustedes tengan esas propuestas bastante delineadas y enfocadas para poder beneficiar a estos grupos vulnerables, a estos grupos que son minoría, pero que a veces se las invisibiliza en medio de todas las políticas gruesas, digamos así, que tiene un Estado. Entonces no logramos ver más allá de lo que definitivamente puede mejorar para un sector, para un grupo. Y qué bueno que ustedes, como propuesta, como candidatos de la circunscripción 3 de Construye, pues lo tengan bastante delineado y le puedan dar ese rostro social definitivamente a estas políticas, a estos proyectos. Así que si alguien no había decidido, pues definitivamente ahí está. Quienes vayan a la circunscripción 3 y tengan que votar, siempre analizando y viendo bien cuáles son esas propuestas, Alberto, y Sí. cuáles son esos proyectos. No, y eso me lleva a preguntarle a Luis Fernando algo, ¿no? Porque mencionar que en esta época estemos hablando de simplificación de los trámites es tremendo. Y nosotros que hacemos periodismo de territorio nos toca ver, ¿no? Cómo, por ejemplo, las personas que tienen hasta movilidad reducida van a un edificio municipal a lo largo de la provincia del Guayas o en el resto del Ecuador, ¿no? Tienen que subir 4 pisos para que le digan, porque no hay ascensor, y para que le digan, no, su trámite está después de 15 días. Es terrible lo que pasa en nuestro país. ¿Cómo ven, Luis Fernando, aquello? Esa necesidad de la articulación que debe haber entre los 4 niveles de gobierno, porque aquí hay un divorcio, ¿no? El gobierno nacional anda por un lado, prefecturas, municipios y juntas parroquiales rurales andan por otro. Sí. No se optimiza la utilización de recursos, no se brindan buenos servicios, que si hubiera esa articulación, ¿no?, del Estado como tal, yo creo que viviéramos mejor, yo creo que se pudieran hacer muchísimas mejores cosas y, como decía hace un momento, optimizar los pocos recursos económicos que tenemos. Cuando un país llega a quedarse a oscuras 13 horas al día es porque algo ha hecho mal como país, ¿no? Yo creo que llamado de atención mayor que a ese difícilmente podemos tener. Frente a eso, la solución no puede ser más de lo mismo. Hay que entrar a replanteárselo todo. Por eso es que nosotros, más que un eslogan, lo que hacemos es un llamado de atención a la ciudadanía, es decir, aquí se necesita un cambio radical. Y ese cambio radical tiene que empezar por plantearnos si este modelo de Estado hace algún sentido. Un modelo donde no hay medicinas en los hospitales, pero sí hay plata para que los alcaldes, los prefectos y el gobierno central se gasten y derrochen nuestros recursos en fiestas, en conciertos, en asesores, en publicidad.
Personalmente, para nosotros eso no hace ningún sentido. ¿Qué proponemos nosotros? Medidas sensatas, como por ejemplo, transparentar el gasto público hasta el último centavo. ¿Cómo es posible que en el año 2025 el periodismo, la academia, no tengan acceso a la información en tiempo real de en qué se está gastando la plata? Por eso nosotros proponemos que el presupuesto general del Estado, de los GATS, de las empresas públicas, esté en línea, en detalle, para que la ciudadanía pueda ver en qué se está gastando la plata. Hoy la tecnología lo permite. ¿Por qué no hacerlo? Pues nosotros tenemos lista una reforma del Código de Finanzas Públicas para que así sea. Y luego reformas estructurales, como por ejemplo ir a lo que en el mundo se conoce como un presupuesto de base cero. No porque el año pasado me gasté 100 millones de dólares en una institución, en un programa, en un ministerio, necesariamente este año no los tenemos que gastar. Porque ¿cómo funciona? La ciudadanía tiene que entender. Hoy en Pero día, aquí la Constitución dice que hay que hacerlo así, ¿no? la Constitución establece una serie de preasignaciones. Antes de que el Estado reciba la plata, ya está gastada. preasignado. Ya está gastada. Eso no tiene sentido. Es absurdo. Pero adicionalmente, el modelo de presupuestación en Ecuador parte de la base de lo que me gasté el año pasado. Entonces, si el año pasado me gasté 100 millones, lo mínimo que me voy a gastar este año son 100 millones más. Eso no tiene sentido. Sí. Eso no tiene sentido. Y ya el país no aguanta más. Entonces, yo lamentablemente hubiera querido escuchar de los otros candidatos a la Asamblea propuestas que vayan en este sentido. Lamentablemente eso no existe porque son los mismos de siempre. Frente a eso, la propuesta que Rafaela y yo le hacemos a la ciudadanía: se puede tener una mejor asamblea, pero para eso hay que elegir mejor. Y eso es lo que quienes somos parte de la lista 25 de Construye, con Henry Cucalón a la cabeza, le proponemos al país. Vero, para cerrar. Sí, para cerrar Rafaela, con rápido, Rafa. ¿cuál sería tu estructura ideal de Estado, ya con tu visión social? Porque realmente a la gente lo que le llega es eso, ¿no? Le llega lo que hay para ellos, lo que tú puedes hacer desde una asamblea y desde una curul para ellos, no para cosas macro. Es así como debemos entenderlo. ¿Cómo sería tu visión ideal de una estructura de Estado? Bueno, como sabe, en la Asamblea está para fiscalizar y para legislar. Y yo en lo social es crear alianzas con ONGs internacionales y con hospitales de afuera para que se puedan traer los medicamentos y que sea todo por medio del Estado, y así presionar al Estado, porque si por medio de la Asamblea no se puede hacer eso. Obvio. Pero todo sería eso. Entonces, y ahí con Luis Fernando tendríamos que trabajar duro para que eso se pueda cumplir, porque yo sé lo que es vivir una enfermedad rara catastrófica, yo sé lo que es no tener la medicina aquí, las medicinas no las venden aquí, y si no te pones una de esas medicinas, tu cuerpo se puede desestabilizar completamente. Y es importante que tu cuerpo esté bien, tu salud esté bien, y yo siempre voy a luchar por los más vulnerables, por las personas más necesitadas, por las personas que tienen una discapacidad. Así no entre al curul de la Asamblea, siempre lo he hecho, pero lo voy a seguir haciendo desde afuera, pero siempre lo he hecho. Y como siempre digo, cuenten conmigo en todo y vota por Luis Fernando Ayala, lista 25 del Cambio Radical. Gracias, gracias Rafa, un abrazo inmenso, Gracias. Reconocemos siempre tu trabajo social, esa gran trayectoria, como lo decías, no necesitas tener un espacio político, lo has venido haciendo desde siempre. Un abrazo inmenso. Luis Fernando, muchísimas gracias Muy por amable. estos minutos, por muy visitarnos amables. y por llevar ese mensaje, ¿no?, a los electores del distrito número 3. El movimiento Construye pues tiene el casillero electoral número 25 y ahí están los candidatos del distrito 3 acá en la provincia del Guayas.
Muy buen día, muchísimas Un gracias buen por la día invitación. también. Gracias. Ya saben, ahí Gracias, a Rafaelita. decidir. Gracias, Luis Fernando. Vero, estamos cerrando este primer tramo del diálogo. Invitamos a nuestra audiencia